Yo creo que todos los seres humanos tenemos picos de espiritualidad, picos de conversión, picos de encuentro con Dios, picos de caminar en el Señor. Cuando me refiero a picos, estoy haciendo referencia al hecho de que hay momentos en los cuales uno siente que su relación con Dios es fuerte, que es muy estable, que va uno caminando, pero a veces también tiene uno picos de descenso, donde uno siente que la relación con Dios se enfrió, se distanció, o que de pronto pudo incluso haberse muerto. Es como un subir y bajar. Y quisiera que nos hiciéramos la pregunta, ¿en cuál momento de nuestra vida es en el que nosotros hemos sentido que nuestra relación con Dios ha sido más fuerte, más poderosa, más estable? Yo creo que hay momentos de mucha angustia que todos nosotros vivimos, en donde por sentirnos tan frágiles, tan necesitados, uno busca de Dios. En momentos de enfermedad muchas veces uno busca de Dios, en el fracaso uno busca de Dios, en la decepción, en la ruptura y en la muerte uno busca de Dios. En esos momentos en los cuales uno más frágil se siente, normalmente uno busca de Dios. Y por el contrario, en los momentos en los cuales uno más fuerte se siente, uno se declara independiente, no necesitado de Dios. Por eso, si habláramos desde el punto de vista biológico, biológicamente hablando, los seres humanos más frágiles son los niños y los ancianos. Por eso, cuando uno es niño, suele tener mucha sensibilidad espiritual, y cuando uno es anciano también. En cambio, cuando uno llega a la adolescencia y la juventud, se siente uno tan fuerte que se declara uno autónomo e independiente, que no necesita uno de nadie. El niño, por sentirse frágil, se deja coger de la mano de sus padres. Ya un adolescente no se deja coger de la mano de sus padres, porque le parece que eso es ridículo y que no está para que le tomen de la mano. Por eso esos periodos en los cuales uno siente muchísima fortaleza biológica, anímica, afectiva y económica, uno se declara independiente y no necesitado. Por eso algunas personas muchas veces dicen, es que yo no necesito de nada, no necesito nada. La pregunta es si eso será verdad. Aquel que teniendo todo puede llegar a decir que no necesita de nada, que no necesita de nadie. Los seres humanos somos siempre seres necesitados, siempre, porque nosotros somos seres dependientes. No existe la independencia ni la autonomía absoluta. Por eso, cuando uno adquiere cierta estabilidad, para hablar simplemente desde el punto de vista económico, o cuando uno consigue éxito económico y éxito laboral, uno corre el peligro de terminar abandonando a Dios, porque los negocios no le dan tiempo a uno, el trabajo no le da tiempo a uno, las responsabilidades no le dan tiempo a uno, y porque el haber suplido sus necesidades básicas no lo llevan a uno a buscar a Dios. Por eso existe un peligro de que haya una proporcionalidad inversa en el que a mayor cantidad de prosperidad y de dinero haya en la vida, mayor es la posibilidad de abandono de Dios. Escuchen bien eso. Cuando una persona prospera económicamente, laboralmente, alcanzando incluso la cúspide de su vida económica, corre el peligro, si no lo sabe manejar, de terminar abandonando a Dios. Por ese sentimiento de independencia, es que yo no necesito de nada. Claro, si uno tiene todo aquello por lo que ha luchado,
¿Qué más quiere? ¿Qué más busca? ¿Qué más necesita? Probablemente nada. Miren el texto de hoy de la profecía de Oseas en el capítulo 10. Nos trae a nosotros alusión a eso. Recuerden ustedes, los contextualizo para que podamos entenderlo mejor, que el pueblo hebreo, cuando Dios lo llama para convertirlo en su pueblo, les he dicho muchas veces que era un pueblo que no tenía identidad, que no tenía tierra, que no tenía organización, que no tenía absolutamente nada. Imagínense ustedes, guardando la proporción, todo ese éxodo que se ha producido de nuestro hermano país, de gente que sale de su país, dejando su trabajo, dejando su casa, dejando absolutamente todo, y los ve uno muchas veces por la carretera, caminando, bajo el sol, bajo la lluvia, simplemente con una mochila, llevando allí los 3, 4 trapos que lograron sacar de su casa. Gente que ha quedado desposeída. El pueblo de Israel era así, un pueblo que no tenía nada. Y mientras no tenía nada, sintieron siempre la necesidad de poder poseer algo. Y un día Dios les dio la posibilidad de poder poseer una alianza con Él y de poder tenerlo a Él. Y el Señor les dijo: yo quiero ser la riqueza de ustedes. Ustedes no tienen nada, yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. Pero cuando el pueblo empezó a estructurarse y llegan finalmente a la tierra prometida y se organizan y empiezan a tener estructura política, se consiguen reyes, tienen un ejército, tienen una organización económica. Cuando el pueblo se sienta, se duerme ya en los laureles, dice: es que ya nosotros tenemos todo. ¿Qué creen que empezó a pasar? Ya tenemos todo, no necesitamos a Dios. Y sobre todo cuando se dieron cuenta que la tierra que Dios les había dado era efectivamente una tierra que emana leche y miel. ¿Qué significa una tierra que emana leche y miel? Una tierra fecunda. Ese es el significado. Porque ustedes saben que alrededor de Israel no hay sino puro desierto. En cambio, la tierra de Israel tiene un sector que se llama la media luna fértil, que es una tierra que produce muchísimos frutos y que es deseada y envidiada por muchos. Y claro, ellos empiezan a cultivar su tierra y a tener su ganado. Y mientras más les producía la tierra sus frutos y sus ganados más crías les daban, empezaron a enriquecerse. Y al enriquecerse, empezaron a olvidar a Dios. Ya tenemos riqueza, ya tenemos tierra, no necesitamos a Dios. Y lo expresa entonces Oseas de la siguiente manera: una viña arrasada es Israel. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Mientras más grande era la cosecha, mayor era la idolatría. Es lo que le está diciendo el Señor a través del profeta Oseas. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Y es que cuando empezó a generarse la prosperidad económica, en el pueblo empezó a generarse la idolatría. Empezaron a levantar altares, las estelas son piedras
piedras grandes, representativas de las divinidades. Y entonces ponían una piedra en un lugar, un altar en otro, y otro altar en otro, y otro altar en otro. La idolatría apareció abundante en el corazón de la gente cuando vio que tenía prosperidad. Y es que la riqueza desbordada, cuando no se sabe ser administrada, porque es que, el peligro no está en que uno pueda llegar a tener unos bienes. El peligro está en la forma inadecuada como uno puede llegar a relacionarse con sus bienes y administrarlos. Y cuando lo que uno tiene lo hace a olvidar a uno de dónde está verdaderamente su tesoro y dónde está su auténtica riqueza. Es que el problema no es tener dinero, ese no es el problema. El problema es pensar que el dinero suple a Dios y que si yo tengo dinero, ¿para qué necesito de Dios si lo tengo todo? Miren, entre chiste y chiste se dicen verdades. Hay gente que tiene vida muy cómoda, yates, viajes, y entonces se han inventado esta frase: después de esta vida que yo tengo, no existe mejor vida. Como quien dice, el cielo es esto, el cielo son mis riquezas, el cielo es mi yate, el cielo es mi plata, el cielo son mis viajes, porque esa es la vida que yo me merezco. Puede sonar un poco chistoso, incluso la persona que lo está diciendo puede que ni siquiera alcance a dimensionar el sentido de su frase, pero detrás de esa frase se esconde la negación de la necesidad de Dios. Si después de esto que yo estoy disfrutando ahorita no existe mejor vida, eso significa que Dios no es necesario. Y por eso el Señor permitió que lo que un día el pueblo tenía, todo lo llegara a perder. Porque el pueblo, después de haber sido un pueblo próspero, rico, teniendo muchas posesiones, cuando fue invadido por Asiria, Asiria se encargó de destruirle absolutamente todo. Y dice la Sagrada Escritura que los reyes fueron pasados a cuchillo y que muchos nobles y muchos ricos fueron muertos y muchos hombres y muchas mujeres fueron llevados a Siria en calidad de esclavo. Imagínense ustedes una nación en la cúspide de su economía y que un día caiga en la ruina y que la gente poderosa haya sido muerta y que las posesiones hayan sido destruidas. ¿Todo por qué? Porque hubo un momento en que el corazón, lleno de cosas, se olvidó de la necesidad de aprender a seguir dando gracias a Dios, olvidó la necesidad de seguir dando culto a Dios y consideró que Dios ya no era necesario. Hay que ser muy cuidadosos de no dejarse enceguecer por aquello que uno pide a Dios, porque a veces uno reza para tener una buena novia o un buen marido, lo consigue y se olvida de Dios. A veces uno reza para tener un buen trabajo, lo consigue y se olvida de Dios. A veces uno reza para tener una bonita casa, la construye y se olvida de Dios. Por eso sean muy cuidadosos de cuando piden algo, cómo lo van a administrar y cómo van a mantener su vinculación con Dios para que no exista esa proporcionalidad de que mientras más fecunda es la tierra, mientras mejor me va, más idólatra me vuelvo. Ese fue el pecado de Israel.
mientras mejor le iba, más abandonaba a Dios. Y ahí está el peligro de la seducción del corazón. Cuando uno termina abandonando a Dios, que es su esposo, para irse detrás de quien le seduce, que es su amante. Entonces, eso es idolatría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.